Bueno, estamos entonces en este capítulo 4 ya donde Pedro, en estos primeros versículos, estoy hablando del versículo 1 y el versículo 2, nos ha estado mencionando en cuanto al Señor Jesucristo y cómo por medio de su sufrimiento, siendo hombre en la carne, en su humanidad, en similitud con nosotros, tuvo que sufrir, padeció. Y al hacerlo, esto quiere decir que en Él no fue hallado pecado. Que Él haya padecido y haya sufrido no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo haya cedido al pecado, sino como lo dice el autor de la epístola a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso lo dice aquí, en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y no solamente lo tenemos en la escritura por medio de la palabra y del corazón y de la mente de Pablo. ¿Por qué será que siempre uno coloca a Pablo en Hebreos? Ay, podría haber ahí, ¿no? Pero está allí, el autor de Hebreos está en su corazón en decir estas cosas. Pero al igual que ese hombre, ese autor de esta carta de Hebreos, Pedro ha mencionado algo muy similar en el mismo capítulo 2, versículo 22 de la primera epístola de la que estamos leyendo. Y ha dicho algo muy similar, que en él no fue hallado pecado. Ahora, además de esto, el apóstol, el autor de la carta aquí, que es Pedro, en esta epístola, nos daba y daba a los lectores principales un imperativo, un mandato, y ese mandato que les daba a los creyentes era al de tener una forma de pensar muy diferente, a tener armada la mente, sus pensamientos, dispuestos, preparados, armados para pensar como Cristo. Esto lo encontramos aquí, donde dice: vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Sí? En el versículo 1. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y es armar una forma de pensar igual a la de Cristo. Y bien ha hablado ya Pedro en cuanto al bautismo, y veíamos que al estar y participar del bautismo somos de cierta forma identificados con lo que el Señor padeció, que fue su muerte, su resurrección. También nosotros nos identificamos con lo que Él hizo allí, y al hacerlo también esto nos ayuda a entender y a saber que el Señor por medio de esto nos ayudó y nos ha librado del pecado. ¿Con qué propósito? Para que el pecado no tenga dominio en nosotros. Algo que no tiene el incrédulo. Si ustedes colocan a un incrédulo al frente y a un creyente al frente, ¿qué pueden observar en cuanto a lo que estamos hablando? Un creyente tiene la voluntad y el poder para detener y decir no al pecado. Mientras que el inconverso, el que no teme a Dios, ¿qué se puede reflejar en él? Una vida donde el pecado lo domina, lo empuja, lo somete, y esto es lo que podemos ver acá. Pedro nos está ayudando a recordar. De allí que mencione lo dicho Pedro en el versículo 2, lo que ha dicho, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y esto como contexto: si hay una manera de pensar diferente, una mente como la de Cristo, que el Señor sufrió, padeció, pero venció el pecado, no que en Él se hubiese hallado pecado, nosotros también, por medio del sufrimiento, por medio del padecimiento, también hagamos morir al pecado. ¿Cómo es esto?
Está en nosotros. Si padecemos y sufrimos por decir no al pecado, está en nosotros. Pero también está el poder de Dios para ayudarnos, el poder del Señor para ayudarnos a vencer. Es el sometimiento al pecado. De esta manera, Pedro también dice que la vida es efímera, que es corta. Y allí que en ese versículo 2 él diga lo siguiente: para no vivir el tiempo que resta, ese poco de vida. Y podemos recordar las palabras de Santiago, allí en el capítulo 4, cuando dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida. Y Pedro les está diciendo aquí a sus lectores principales, hoy nosotros secundarios: miren el resto de vida que les queda, pero para que la vivan en la voluntad de Dios, haciendo lo que agrada a Dios. Esto es lo que Pedro está diciendo acá, ¿sí? Viendo que es tan corta que no se debía vivir en la carne, sino que se debía vivir para someter todos nuestros deseos, toda nuestra voluntad para la gloria de Dios, al deseo de Dios, y no en cambio a la carne. Y sabemos que cuando hablamos de carne estamos hablando de los pecados, de lo que en la carne tiene que ver, y son las concupiscencias. Esas concupiscencias que son, para algunos que estos términos a veces no están como tan definidos, las malas pasiones que están en medio nuestro. Esos malos pensamientos, las malas pasiones de los hombres. A esto está hablando aquí Pedro. Y en lugar de vivir una vida en esas concupiscencias, en esos deseos, en esas malas pasiones, sí debía vivirse el resto de su vida conforme a lo que está de acuerdo con lo que a Dios le agrada, con la voluntad de Dios. Lo veíamos ahí al terminar el versículo 2. Sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya ese tiempo tan corto para vivir de una manera desenfrenada, y en cambio vívanla para agradar a Dios. Y ahí podríamos extraer dos preguntas importantes. Nuestro sufrimiento, porque Pedro le está hablando aquí a aquellos que están sufriendo, padeciendo por ser cristianos. Podríamos decir: no, eso es en otro lugar. No, también nosotros, de una manera muy sutil, estamos nosotros a puertas y muchos sufriendo por seguir a Cristo. Lo que está diciendo Pedro aquí son dos preguntas que podemos extraer de aquí. ¿Estamos dispuestos a padecer en la carne porque hemos roto con el pecado? Una pregunta que nos podríamos hacer nosotros. ¿Estamos dispuestos, sí, a padecer, a sufrir en nuestra carne porque hemos roto con el pecado? Segunda pregunta: ¿hemos estado viviendo lo que queda de nuestra vida? No para hacer lo malo, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Preguntas que deben estar presentes, que podemos traer de aquí. Y luego nos encontramos así, de esta manera, con el versículo 3, que es en los cuales nos vamos a detener, del 3 al 5. Y en el versículo 3, las palabras de Pedro son: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El apóstol está escribiendo a los creyentes que por medio de estas palabras podemos denotar, se puede discernir, se puede ver, se puede demostrar que sus vidas anteriormente, ¿cómo eran? Sin Cristo, y que lógicamente eran corruptamente inmorales, por medio de estas palabras. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles.
Y encontramos el término baste ya. Y no es que Pedro esté diciendo aquí o aprobando lo que estaban haciendo, diciendo, está bien lo que ya han hecho. No, Pedro no está diciendo eso. Bueno, ya ustedes han vivido, han hecho estos pecados, está bien con eso. No, Pedro no está aprobando esa forma de vida. Por supuesto que no. Al contrario, lo que sí está haciendo Pedro en estas palabras es decirles lo siguiente: es suficiente el tiempo pasado para cumplir la voluntad de los gentiles. Ese baste ya es suficiente ya. Ese tiempo que se pasó, ese tiempo que ya se dejó atrás, para cumplir la voluntad de los gentiles. Puede colocar ahí pecadores. Pero ¿cuál era esa voluntad en sí? Podríamos preguntarnos, ¿cuál era o cómo era esa forma de vida que distinguía a los gentiles? ¿Cierto? Podríamos preguntarnos. Y claro está, Pedro va a describirlo. Pero a través de estos versículos, y en este versículo específicamente, va a describir una vez más, por medio de sustantivos, por medio de unas prácticas, cómo era su forma de vivir, cuál era la voluntad de los gentiles. Y vamos a ver que estos sustantivos se encuentran en plural. Solo hay uno, a excepción de uno. Términos que también son mencionados en otros pasajes del Nuevo Testamento. Términos que son mencionados por el apóstol Pablo en su mayoría, en otras epístolas de él. Y ahí están. Y que son una violación, pongan atención a esto, a las normas morales de la sociedad, tanto de esta época en la que estamos hablando aquí, del año 64, 60, que se escribió esta carta, como ahora en nuestro tiempo. ¿Sí? Una violación a las normas morales. Y no solamente esto, en la actualidad también, sino que además en efecto, van en contra de lo que a Dios le agrada, y de esta manera Dios aborrece. Y aquí están esas prácticas. Y no solamente están aquí dichas por Pedro, como lo dije hace un momento, también Pablo las coloca en sus cartas. Pablo la menciona en los Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32, cuando él está hablando en ese contexto allí de este capítulo en cuanto a la culpabilidad del hombre, de su pecado, de su forma de vida. Pablo menciona aquí esos sustantivos, esos comportamientos. No solamente lo hace en Romanos capítulo 1, también lo hace en el capítulo 13, versículo 13, en lo tocante con los deberes cristianos. Y hay un contraste entre la vida del creyente, qué la debe identificar, y qué se debe o qué se manifiesta en la vida de alguien que no es creyente. En ese contexto está hablando aquí en ese capítulo 13 de Romanos Pablo, para decirle sobre lo tocante con los deberes cristianos. Está mencionado. Voy a citar, voy a leerlo, Romanos capítulo 13, del versículo 13 al 14, dice así: andemos como debía, honestamente. Ese es el consejo de Pablo. No en glotonerías y borracheras, no en lujuria y laxirias, no en contiendas y envidias. Es lo que está diciendo acá. Y en el versículo 14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y aquí hay una responsabilidad que como creyentes debemos tener con lo que está diciendo aquí Pablo. Muchas veces los pecados están presentes y la tentación está presente porque nosotros mismos proveemos, estamos proveyendo para eso, para esos deseos de la carne. Y esto lo ha dicho en cuanto a los deberes cristianos.
citando aquí a Pablo en Romanos 13. También vuelve y lo dice a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y estos términos o estas palabras o sustantivos los menciona allí en el contexto que tiene que ver en cuanto a lo que tiene o lo que son las obras de la carne. Eso es lo que está diciendo, y aquí lo tiene Pablo. Por un lado están los deseos de la carne, pero por otro lado está el fruto del Espíritu. Y ahí están. Vemos que no son, y estos son algunos, no son todos los relacionados con las palabras que vamos a ver. Pero ¿cuáles son esos términos mencionados por el apóstol Pedro en esta carta? Y que también están a lo largo del Nuevo Testamento. Y que constantemente se repiten. Y en el idioma original y en la cultura oriental, cuando se hacía énfasis en algo, era porque ese algo era importante, de suma importancia. Ahora, vamos a ver cuáles son esos términos, qué significan, porque al leerlos no nos podemos de pronto relacionar o entender bien. Así que vamos a comenzar a describir cada uno de ellos. Y el primero que menciona es, no andando, baste ya el tiempo. Dice acá, pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias. El primer término es laxivias. ¿Qué son las laxivias? Entrega desenfrenada primariamente a la inmoralidad sexual. ¿Qué son ese término? ¿Cuál es? Laxivias. Entrega desenfrenada primeramente a la inmoralidad sexual. Ahora, yo sé que ya ustedes van a comenzar, a medida que miremos, y a relacionarlo con muchas acciones que caracterizan a esta sociedad. El primero de ellas, laxivia, y vemos de qué manera la humanidad, el ser humano se ha entregado a eso, a un desenfreno de su moralidad sexual. ¿Cierto? Lo hemos visto. Hoy vemos abusos que en la mente no pueden caber hacia niños, aberraciones con animales y tantas cosas. ¿No es así? Se ven y están allí presentes, pero estamos hablando de hermanos de hace siglos de años. Pues bien, aquí la sociedad nos posee. Concupiscencias. ¿Cuáles son esas concupiscencias? Algo muy similar, palabra común para referirse a los malos deseos que con frecuencia se relacionan con la inmoralidad sexual. Esas son las concupiscencias. Malos deseos que con frecuencia se relacionan con la inmoralidad sexual. Ahora tenemos otro. Continúa aquí diciendo el apóstol, embriagueces. Y bueno, embriagueces sí tenemos noción de más o menos qué es. Pero sin embargo aquí dice que es la entrega al control de bebidas embriagantes con el consiguiente debilitamiento de la capacidad de la voluntad para resistir a la tentación. Y les decía, noten que hay que asociarlo. Y al leer estos significados lo vemos como algo palpable en la sociedad. ¿No es así? ¿Sí? Vemos lascivia, vemos concupiscencias, vemos embriagueces, personas que se dejan ya llevar por el trago, el licor, y no pueden voluntariamente resistir a la tentación. Por eso es que muchas veces en estos lugares y en esos espacios o tiempos se da pie a la infidelidad. Se da pie a tomar malas decisiones. Embriagueces. Ahora está el otro término y el otro sustantivo, orgías. Fiestas desenfrenadas, a menudo en honor de algún dios pagano. Y cuando hay una fiesta, ¿cuál es el dios de esa fiesta? El diablo. Está el dios del licor, ¿sí? Baco,
que es el que es mencionado allí, el dios, uno de los dioses del alcohol. Y aquí vemos este término, ¿no? Fiestas desenfrenadas, que con un propósito, aunque lo ignoren, lo están haciendo, y hoy vemos carnavales, a propósito, por ahí se están celebrando. ¿Sí? ¿Pero qué llevan a eso? A adorar a un Dios pagano. Ahí están las orgías. Continúa Pedro diciendo con esta lista: disipación. Disipación es un sinónimo de excesos, reuniones para beber. Mira la vida de estos gentiles, tremenda, ¿no? Reuniones para beber y que se desembocaban en escándalos y riñas que incluían armas cortapulsantes. ¿No es como una radiografía de nuestra sociedad en la noche? Ahí está. El beber desenfrenadamente, el tener excesos, produce riñas que desembocan en escándalos, y en esos escándalos ahí hay personas armadas con armas, valga la redundancia, cortapulsantes. Y Pedro está hablando y está mencionando a lo que identificaba esa cultura. No termina aquí la lista. Ahora sí vamos a terminar. Dice: abominables idolatrías. Y sabemos que abominables idolatrías era el culto de los ídolos con toda la inmoralidad asociada a este. Y podríamos ver, y en el Antiguo Testamento se nos menciona de cómo se adoraban a dioses paganos, ídolos, y que a esos ídolos se les adoraba por medio de muchas maneras, y una de ellas en el desenfreno de la sexualidad. Algunos dioses. Así que no es nada nuevo. Estas eran algunas prácticas entonces que Pedro nos menciona aquí que tenían los gentiles, y que tenían esos hombres creyentes, habían tenido en su vida pasada sin Cristo, ¿sí? Pero que ya no estaban. Y ahí está lo que caracterizaban a estos gentiles del primer siglo, que demostraban de dónde venían la mayoría de los creyentes a los cuales Pedro les estaba escribiendo. Prácticas que hoy en día, ¿saben qué ha pasado hoy en día? Se han agudizado con el pasar de los años. Una revolución sexual de una sociedad que empuja los límites más y más para tener más desenfreno en su inmoralidad, como nunca antes se había imaginado. ¿No es verdad? Es lo que vemos. Y tal vez ya muchos se acostumbran a ver unas noticias, a escuchar en la radio, otro más, uno más, otro caso más aberrante, pero miren a dónde va. Una nueva inmoralidad simplemente es la inmoralidad antigua, no es una inmoralidad nueva, es la misma, simplemente que en estos momentos está impulsada y tiene esteroides para que sea aún mayor, para que crezca. Eso es lo que es ahora. Tales actos que vemos actualmente, ¿saben qué podríamos decir? Podrían hacer sonrojar a Sodoma y a Gomorra. ¿No es verdad? La Biblia nos narra algo de ese lugar. Pero con lo que hoy en día vemos en la actualidad y en la sociedad, uno pensaría: oiga, ¿qué pensará la gente de Sodoma y de Gomorra si vieran todo esto? Aunque estaban igual, ¿no? Pero sin embargo vemos cómo ha aumentado esa maldad, cómo ha aumentado toda esta inmoralidad. Y aquí lo vemos, aunque los lectores de esta carta ya habían cometido estos pecados, algunos de ellos, antes de ser salvos, nunca deberían caer en ellos otra vez.
Y ese es el énfasis que debemos tener acá. Nunca deberían caer en ellos otra vez. Por si alguno está meditando, consintiendo, ay, qué vida pasada la que tuve, recuerdo cuando. Son pensamientos que a veces vienen. Pero aquí vemos que Pedro dice, no, baste ya, no más. Alguien dijo, comentarista dijo lo siguiente: en el creyente verdadero el pecado es una carga que lo aflige y nunca un placer que lo deleita. Eso es lo que debe ser el pecado, una carga que nos aflige y no algo que nos cause deleite. Esto es para lo que es el pecado en el corazón de un verdadero creyente. Y aquí lo encontramos. Versículo 4, que no queda allí Pedro. Continúa diciendo: a esto les parece que cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Atención, perseguidos, cargados de hostilidad de la sociedad a su alrededor. ¿Por qué? Porque ya no compartían lo mismo, ya no tenían sus mismos gustos, ya no eran para ellos o para los creyentes aquí un deleite el pecar. Ya no era para ellos motivo de placer la lujuria, las borracheras, las laxivias, ya no lo eran. Y aquí el autor describe entonces lo que le sucede a aquellos que se oponen, a aquellos que deciden cambiar su forma de vivir para Cristo. Estas prácticas pecaminosas que para el mundo y para quienes las practican les son normales, pero para el que ha puesto la mirada en Dios y ha colocado su fe en Cristo, no lo es. Así que ahora sus amigos, sus amigotes, podemos decirlo así, de ese entonces, para ellos ya ellos serían simplemente despreciables. Serían simplemente despreciables. Y lo que había en el corazón ahora de los que con antes compartían era un deseo feroz en contra de ellos. Y no es esto algo que nosotros tenemos que vivir, o algunos en nuestro tiempo de conversión tuvimos que vivir con aquellos que estaban a nuestro alrededor. Cuando comenzaban a invitar, cuando comenzaban a querer que fuésemos y participásemos de los mismos pecados que ellos participaban, nosotros decíamos, no, ¿y cuáles eran las respuestas de ellos? ¿Qué le pasó? Si ya no es el mismo de antes, se volvió amargado, se entregó al Señor de una manera poco. Sí. Y aquí está. ¿Pero por qué se han vuelto así con ellos? Porque ya no corrían y se desbordaban, como lo dice el texto, como antes con ellos en su disolución y en sus excesos. Por esa razón era. En cambio, tenemos que descansar y pensar y alentarnos nosotros cuando pasamos por circunstancias así en las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y de seguro estas palabras también estaban allí presentes en estos hombres. Cuando el Señor allí en Juan capítulo 15 versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y eso era aliento. Y al leer esta carta digo, oiga, qué diferente es cuando a veces escuchamos y pensamos, ¿qué le diríamos a alguien que está atravesando por circunstancias así? Por persecución, por hostilidad. ¿Cuál sería nuestro consejo? ¿O cuáles son los consejos que a veces se oyen? No sea tan radical. Sea un poco más blando. Es que usted a veces es muy duro y muy exagerado. Tampoco todo es pecado. ¿No se oye eso a veces? Ese sería un consejo que se daría. Pero note lo que Pedro, cómo está aconsejando y alentando a los que están sufriendo. Él no les dice, no,
esperen un poquito y cedan un poco. No, es lo que les está diciendo es, esfuércense aún más por vivir en santidad. Luchen más. Aférrense más a lo santo que es Dios, 3 veces santo. ¿Por qué será 3 veces santo? Porque Dios desea ver santidad en nosotros, en los suyos. Porque si mira hacia el mundo y hacia una sociedad que ve inmoralidad, excesos, y es que seguir al Señor tiene un precio, tiene un costo, ¿no es así? Seguir verdaderamente al Señor tiene un costo, y aquí a estos hermanos en Asia Menor les estaba costando. Estaban padeciendo, estaban siendo burlados, se burlaban de ellos, eran el centro de burla. Y quiero, una vez más, como lo hice en el sermón anterior, citar a J. C. Ryle, este pastor y ministro de Inglaterra, allá en el año 1840. Y él tiene unos pensamientos en cuanto a lo que tiene relación con esto, con el precio que debe tener el ser un cristiano genuino. Y él dice, y extraje más 2 pensamientos que él da, pero son muy acertados a lo que estamos viendo y a lo que Pedro nos está diciendo acá. J. C. Ryle dice lo siguiente: le costará sus pecados, debe estar dispuesto a renunciar a cualquier práctica o hábito erróneo a los ojos de Dios, debe afirmar su rostro contra ellos, luchar contra ellos. Esto es por si ustedes, porque también ha pasado por mi corazón, hay cosas que estamos permitiendo y no las vemos tan pecado. Le costará sus pecados, debe estar dispuesto a renunciar a cualquier práctica o hábito erróneo a los ojos de Dios, debe afirmar su rostro contra ellos, luchar contra ellos, abandonarlos, combatirlos, crucificarlos y esforzarse